Mesías bíblico versus Mesías talmúdico. En estos días ha causado revuelo y confusión la aparición de un personaje que se autodenominó el Mesías y que sus seguidores lo postulan como tal. Muchos cristianos se sienten inquietos por esta noticia, pensando en que esto desafía la base misma del cristianismo, que afirma que el Mesías es Jesucristo y ya vino por primera vez, y cuando vuelva vendrá por segunda vez. Sin embargo, la evidencia muestra que no hay por qué preocuparse, puesto que el Mesías que se publicita por estos días en Israel, no es el Mesías bíblico, que conocemos los cristianos, sino un Mesías talmúdico esperado por una gran mayoría en el judaísmo, que al rechazar el Mesías bíblico, se encargaron de plasmar en el Talmud las características de un Mesías que ellos aún esperan a la medida de sus aspiraciones terrenales de gobierno universal, una versión del Mesías, muy cercana a la corriente moderna del sionismo. La evidencia indica que este Mesías difiere en mucho del Mesías bíblico que según Mateo capítulo 1, versículo 21, vino a salvar al mundo y dar vida eterna a todo aquel que en él crea, según Juan capítulo 3, versículo 16. Jesús es el Mesías bíblico, el mismo que dijo a Moisés: diles que yo soy, me ha enviado a vosotros. El mismo que le dijo a la mujer de Samaria: yo soy el Mesías, Juan capítulo 4, 25 al 26, el mismo que les dijo a los judíos: antes que Abraham fuese yo soy, Juan 8, 58. La Biblia dice: Dios mismo vendrá y os salvará, Isaías 35, 4. Por ello en la Biblia el Mesías es divino humano. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 35. El Antiguo Testamento dice que el Mesías es Dios con nosotros, Isaías 7, 14, a diferencia del Mesías del judaísmo, que según las enseñanzas de Maimónides, el Mesías talmúdico, no es divino. Para conocer de qué Mesías se trata, solo hay que ir a la fuente de las creencias acerca del Mesías. Los cristianos creen en él. Mesías que anuncia el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 53, entre otros textos, y cuyo cumplimiento se hace realidad en el Nuevo Testamento. En cambio, una gran proporción en el judaísmo cree en un Mesías cuya concepción está plasmada en el Talmud, en donde denigran de Jesucristo, le rechazan como Mesías, y en su lugar ponen la esperanza en el surgimiento de otro Mesías. Un Mesías a la medida de sus ambiciones seculares y gustos religiosos. Las fuentes más antiguas del Talmud pueden rastrearse en aquellos judíos que no regresaron del exilio y se quedaron en Babilonia, y otros se establecieron en Alejandría. A partir de allí la Torá se mezcló con los misterios babilónicos y resultó la tradición. Isaías capítulo 29, versículo 13. Esta tradición fue promovida esencialmente por la secta de los fariseos. Un poco de Torá, adobada con tradición, Mateo capítulo 7, versículos 9 y 13, validó la pretensión de su búsqueda de un Mesías a la medida. Esto, sumado al nacionalismo de algunos del pueblo, hizo emerger las condiciones para rechazar el modelo de Mesías que presenta Isaías 53 y que relatan los evangelios, y en consecuencia buscaron más bien por un Mesías cuya misión era terrenal, enfocada en devolverle a gloria a Israel, poniéndolos en el pináculo de las naciones. Esto se ve reflejado en la visión errada que tenían los caminantes a Emaús, que afortunadamente Jesús les hizo corregir. Ellos dijeron: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, Lucas 24, 21. Pero Jesús les corrige explicándole que lo que dicen las escrituras del Mesías no es tanto la redención de Israel, sino la salvación de la humanidad a través de su muerte y resurrección. A continuación, presentaré las diferencias entre el Mesías bíblico en el cual creen los cristianos y el Mesías talmúdico que esperan en Israel. El Mesías bíblico se basa fundamentalmente en el texto bíblico de Isaías 53 y Daniel 9, 25. El Mesías esperado por el judaísmo, según el Talmud, del texto bíblico toma Jeremías 23, 5 a 7, Isaías 11 e Isaías 60. El Mesías bíblico, libro de texto central, la Biblia. El Mesías esperado por el judaísmo, libro de texto central, el Talmud, con fuerte influencia de la Misné Torá. El Mesías bíblico se basa en la profecía bíblica que tiene tiempos exactos basado en la cronología bíblica, según Daniel capítulo 9,
y Pablo confirma en Gálatas 4, 4 al 6. El Mesías esperado por el judaísmo. El Mesías talmúdico no tiene fecha definida de aparición. Depende de unas características personales, definidas esencialmente por Maimónides. Cuando algún judío las cumpla, ese es el Mesías. El Mesías bíblico. El lugar de nacimiento está definido en la Biblia, en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Belén de Efrata. El Mesías esperado por el judaísmo. El lugar de nacimiento no está definido, y lo que importa es que cumpla con las características que según el judaísmo debe tener. El Mesías bíblico. Es divino y humano. Mateo 16, 13 a 17, Filipenses 2, 6, Lucas 1, 35. Isaías 35, 4. El Mesías esperado por el judaísmo es humano, según las enseñanzas de Maimónides, plasmadas en la Misné Torá. El Mesías bíblico, salva del pecado, Mateo capítulo 1, versículo 21, confirma la obediencia a la ley de Dios, muere por nuestros pecados en la cruz, Filipenses 2, 6 al 8, su reino no es de este mundo, Juan capítulo 18, versículo 36, oferta la salvación a toda la humanidad, Juan 3:16. Su primera venida fue como humilde Salvador, su segunda venida será como Rey, Apocalipsis 19:11. El Mesías esperado por el judaísmo, características, según Maimónides, si surge un gobernante de la familia de David, inmerso en la Torá y en sus mandamientos como su ancestro David, siguiendo tanto la Torá escrita como la oral, que devuelve a todo Israel a la Torá, fortalece la observancia de sus leyes y lucha las batallas de Dios, entonces podemos asumir que es el Mesías. Si también es exitoso en la reconstrucción del templo en su sitio original y en la reunificación de los exiliados de Israel, su identidad como Mesías estará garantizada. En tal sentido, cuando los judíos en Israel dicen que llegó un Mesías, les asiste razón, en tanto que ese Mesías es pensado y esperado a imagen y semejanza del Talmud, el libro que valoran por encima de la Biblia. Ese es su Mesías, pero no con las connotaciones bíblicas, sino que con las connotaciones talmúdicas. Para los cristianos cuya base es la Biblia, el Mesías es Jesucristo, el Salvador del mundo, y ese hecho es un axioma, que está fuera de duda, y no requiere más demostración. La evidencia histórica de la profecía de Daniel 9, los diferentes salmos que hablan de su muerte, y a los cuales se refirió Cristo cuando abrió el entendimiento de los caminantes de Emaús, además de esto, están las referencias de los profetas, los cuales dan fe claramente de eso. Pablo nos confirma de manera magistral que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2, 5, el Mesías vino a salvar a la raza humana de sus pecados. Mateo capítulo 1 versículo 21. Solo Jesús de Nazaret cumple con esa característica. Él quiso hacer de Israel una nación grande en lo espiritual. Esta nación iba a ser faro para todas las naciones en los aspectos espirituales, pero fue rechazado por su propia nación. Juan 1, 11. Cristo el Mesías confió a una iglesia la extensión de su mensaje de salvación, pero aún mantiene su promesa de salvar a cualquier israelita que acepte los méritos de su sangre derramada en el Calvario. Dios tiene abierta la puerta para salvar a los judíos con todo su amor, Pablo dice en Romanos 11. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, cuanto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá. Dios está esperando a cualquier judío que acepte la salvación como es en Jesús. La Biblia deja claro que cualquier judío que use la mediación de Jesús, será salvo por Dios. En la actualidad muchos judíos están de regreso a la obediencia a Dios, reconociendo al Mesías bíblico de Isaías 53, cuya misión se relata en los Evangelios. El Mesías bíblico ya vino, y en la cruz ofreció su vida en sacrificio por toda la humanidad. Si alguien desea rechazarlo, y en su lugar crear otro Mesías humano, eso constituye idolatría. Los cristianos de hoy estamos llamados a guiarnos por un así dice el Señor. Jesús dijo que muchos vendrían en el último tiempo diciendo, Mateo 24, 5,
yo soy el Cristo, y a muchos engañarían. El que lee su Biblia y atiende la instrucción no será engañado. El Mesías que buscan muchos en Israel hoy es alguien que satisfaga su orgullo nacional, sus deseos de supremacía y grandeza en el concierto de las naciones. No quieren un Mesías al estilo de Jesús de Nazaret que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No desean un Mesías que su mayor gloria en este mundo haya sido morir en la cruz. No quieren el Mesías del que habla la Biblia, que es un Salvador que cargó con nuestros pecados por darnos la salvación eterna, y se dio a toda la humanidad. Juan 3:16. Es respetable que algunos en el judaísmo esperen su Mesías talmúdico, y es respetable que lo proclamen. Lo que no está bien es hacerle creer al mundo cristiano que ese es el Mesías del que habla la Biblia, puesto que la evidencia no concuerda con el Mesías bíblico, cuyo tiempo de aparición estaba claramente calculado en la Biblia. Daniel 9:25. Venido el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4:4, según lo dijeron los profetas. Miqueas 5:2, Isaías 7:14, ver Isaías 53 y Salmos 22. Dios quiere salvar a toda la raza humana, que incluye a los judíos y los demás habitantes de todos los pueblos. Porque de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Así que ahora ya, no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 28. La Biblia enseña que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y que ese mediador es Jesucristo. Bendito sea su nombre. Primera epístola a Timoteo capítulo 2 versículo 5.